Durante más de 3 décadas, nuestra casa fue un refugio de calma, hasta aquella noche, cuando el timbre sonó y mi hijo dijo 3 palabras que lo cambiaron todo: tengo novia, mamá. Antonio y yo forjamos nuestra vida sobre cimientos de prudencia y constancia. Nunca nadamos en la opulencia, pero tampoco conocimos la angustia de las deudas. Él dedicó sus mejores años al archivo municipal, catalogando planos y documentos antiguos, mientras yo pasé más de 2 décadas como bibliotecaria en la escuela secundaria local. Con 2 salarios modestos, nos bastaba para mantener nuestro hogar y poner un plato de comida en la mesa. Ahora, con la jubilación, la vida transcurre a un ritmo más pausado. Vivimos en una casa pintoresca, no muy grande, en una zona tranquila a las afueras. Nuestras pensiones combinadas suman alrededor de $2.700 al mes, y la hipoteca se pagó hace años. Nuestros días son un tejido de pequeñas rutinas: el mercado del martes, las comidas caseras con productos de la huerta, cuidar de los rosales de Antonio, alguna partida de cartas con viejos amigos el sábado por la tarde. Nada ostentoso, solo la placidez de los años dorados. A pesar de la calma, hay momentos en que la quietud se siente más plena. Antonio podría estar en el jardín, podando sus venerados rosales. Yo, en la cocina, preparando un mate mientras miro por la ventana. Al ver esas flores, tan delicadas y resistentes, meciéndose con la brisa, encuentro un reflejo de nuestra propia existencia, serena, sí, pero con destellos de belleza inesperada. La única sombra que a veces turba nuestra paz es nuestro hijo, Marcos. Con 34 años, ha construido una carrera sólida como ingeniero y es un hombre noble, fiable, con los pies bien plantados en la tierra. La cuestión es que el amor se le resiste. Antonio y yo, sin ejercer presión explícita, albergamos la esperanza silenciosa de verlo formar su propia familia. Anhelamos que llegue a casa con alguien que ilumine sus días, una compañera con la que compartir el camino, alguien que nos traiga sosiego al alma a medida que los años nos alcanzan. Una tarde llegó antes de lo habitual. La expresión en su rostro, una mezcla de pudor y entusiasmo contenido, hablaba antes que él, delatando una noticia que bullía en su interior. «Mamá, papá», anunció al quitarse los zapatos en el recibidor, con esa sonrisa que le devolvía la inocencia de la niñez: «Tengo novia. Viene esta noche a cenar. Quiero que la conozcan». Se llamaba Clara. Antonio y yo cruzamos una mirada, una comunicación silenciosa que culminó en sonrisas cómplices. Sabíamos que era la primera vez. Marcos nunca había traído a una mujer a casa. Sentí una punzada de emoción y corrí a la cocina a preparar algunos platillos adicionales. Antonio, con su habitual pragmatismo, buscó en el aparador las copas de cristal que solo usamos en ocasiones especiales y las pulió con esmero. Cuando sonó el timbre, mis manos aún estaban húmedas por la prisa, pero mi corazón ya latía acelerado en el pecho. Abrí la puerta y allí estaba, junto a Marcos. Una joven que parecía salida de una revista, alta y esbelta, con el cabello castaño recogido en una trenza y un vestido color lavanda que realzaba su figura. Sus ojos se estrechaban al sonreír y unos discretos hoyuelos le suavizaban las facciones. Traía un par de paquetes envueltos con un gusto exquisito y cuando dijo: «Señor y señora Vázquez, es un honor conocerles», su voz era clara y armoniosa, como el tintineo de pequeñas campanas. Durante la cena, su comportamiento fue impecable. Se ofreció a ayudar con los platos sin que yo tuviera que pedirlo. Llenó la copa de Antonio cuando se vació. Intervino en la conversación en el momento justo, siempre con una sonrisa. Era cálida, educada y poseía un don natural para agradar. En un momento dado, le di a Antonio un suave codazo por debajo de la mesa, mi señal silenciosa de aprobación. «Mira qué elección hizo nuestro chico». Y en ese instante, creí sinceramente que habíamos tenido suerte. Clara parecía una mujer dulce y considerada, el tipo de persona que todos quisiéramos para un hijo. Solo más tarde, la realidad nos mostraría que la dulzura y la consideración a veces ocultan intenciones menos transparentes. Con el transcurso de la velada y un par de copas de vino, la conversación se relajó aún más. Ella inquirió sobre nuestra jubilación y cómo invertíamos el tiempo libre. Le comenté que entre Antonio y yo, nuestras pensiones sumaban algo más de $2.700 mensuales.
Menciono que la casa estaba completamente liquidada, lo que nos daba una estabilidad considerable. Fue entonces, en un instante apenas perceptible, que vi ese destello en sus ojos. Un brillo fugaz que disimuló con destreza, pero que a mí no me pasó inadvertido. Sonrió y comentó: «Vaya, parece que a ustedes les va mejor que a muchos de mis amigos en activo». Luego, con una naturalidad pasmosa, preguntó: «¿Así que esta casa es toda suya?». Añadió: «Marcos me dijo que es hijo único. ¿Han pensado en cedérsela para cuando decida formar una familia?». En aquel momento, lo tomé como una simple charla informal. Sonreí y confirmé que sí, que la casa era nuestra, 3 dormitorios, un estudio, ideal para nosotros 2. Añadí que si habíamos considerado ayudar a Marcos con una vivienda en el futuro, pero que no había nada decidido. Viéndolo en retrospectiva, aquello no era una charla intrascendente, sino una maniobra calculada. Cada palabra suya, suave como una caricia, estaba estratégicamente dirigida. Tras la cena, se despidió con Marcos. Me quedé junto a la mesa, abriendo los obsequios que había traído. El envoltorio era ciertamente impecable, pero dentro solo encontré un puñado de objetos decorativos bonitos pero de escasa utilidad. Y en ese preciso instante, algo en mí se alteró, una pequeña ondulación subterránea, como una piedrecita arrojada a la superficie de un lago en calma, insignificante en apariencia, pero perturbadora en su efecto. A partir de esa noche, Clara se convirtió en una presencia habitual en nuestra casa, especialmente los fines de semana. Nunca llegaba con las manos vacías. A veces traía una caja de pastas, a veces una selección de quesos finos, una vez incluso una botella de un licor selecto. Parecía tener una memoria prodigiosa, eligiendo siempre algo que yo había mencionado de pasada. «Señora Vázquez, estas son las pastas que dijo que le gustaban la última vez». Recorrí varias pastelerías para encontrarlas. «Señor Vázquez, he oído que este licor tiene un aroma excepcional. ¿Quiere probarlo?». Su sonrisa era encantadora, su trato educado. Al principio, su atención me conmovió genuinamente. Parecía atenta, considerada, como si realmente deseara integrarse en nuestra familia. Mostraba una particular deferencia hacia mí. Cuando íbamos juntas de compras, me ofrecía su brazo. En la cafetería de la esquina, me daba un ligero masaje en los hombros y comentaba: «Señora Vázquez, la noto un poco tensa últimamente. Debería cuidarse más. Los años no vienen solos». Su tono podía parecer más tierno que el de mi propia hermana, pero con el tiempo, algo comenzó a chirriar. Su afecto parecía siempre estar ligado a insinuaciones monetarias, regalos, favores velados, comentarios ligeramente punzantes. Como aquella ocasión en que pasamos por una tienda y vimos un chal de cachemira en el escaparate que costaría fácilmente más de $500. Ella suspiró y dijo: «Ese color le sentaría de maravilla, señora Vázquez. Después de que Marcos y yo nos casemos, se lo compraré». O cuando un vecino estrenó un coche de alta gama, lo miró y comentó: «Qué suerte tiene el colega de Marcos. Su madre le regaló un coche deportivo nuevo por su cumpleaños. Un detalle precioso». Le encantaba relatar historias de bodas ajenas. «Mi prima acaba de casarse. La familia del novio les regaló un adosado en un barrio exclusivo. Pagado al contado. Incluso les compraron un flamante coche de importación. Mi compañera de piso en la universidad se casó con alguien muy rico. Su suegra le obsequió con joyas personalizadas como regalo de bienvenida y celebraron la boda en una villa costera». Lo decía todo con un tono alegre y una sonrisa radiante, pero sus ojos, esos ojos, revelaban un deseo palpable. No era envidia ni admiración, sino pura y simple expectativa. No solo estaba narrando, estaba preparando el terreno, sembrando ideas, insinuando posibilidades, construyendo un mapa, como si dijera: «Estimado señor y señora Vázquez, por favor, estudien estos precedentes antes de emitir su veredicto final». Antonio y yo empezamos a discutirlo en voz baja, cuando estábamos a solas. Una noche, mientras encendía un cigarrillo en el porche, me dijo con el ceño fruncido: «Esa chica tiene una forma de hablar demasiado calculada, como si supiera lo que vas a decir antes de que abras la boca». Le ofrecí una taza de té y bajé la voz.
Es encantadora, sí, pero no puedo quitarme la sensación de que no está intentando acercarse, sino más bien, apropiarse. Esa inquietud inicial comenzó a extenderse como una enredadera, lenta pero imparable, apretándose un poco más con cada visita. Y no tardó mucho en suceder algo que confirmó nuestras sospechas. Era una tarde de sábado, de esas en que la luz del sol otoñal inunda el salón con un resplandor dorado. Clara y Marcos estaban sentados en el sofá, y los tres conversábamos sobre la posibilidad de hacer una escapada a la montaña el fin de semana. El ambiente era distendido y agradable, un momento familiar más. Entonces, ella se detuvo a mitad de una frase, removiendo su café con una cucharilla. El tintineo del metal contra la porcelana sonó brillante y nítido en el silencio. Nos miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señor y señora Vázquez, comenzó, con una formalidad inusual, Marcos y yo llevamos un tiempo significativo juntos. ¿Han considerado la posibilidad de cuándo podríamos casarnos? Antonio y yo intercambiamos una mirada. Por supuesto que era una noticia maravillosa. Asentimos, mostrándole nuestro apoyo. Pero lo que añadió a continuación me produjo un escalofrío. Lo hemos estado hablando detenidamente, dijo con ligereza. Y después de casarnos, está claro que no podemos vivir con ustedes. Las parejas jóvenes necesitan su independencia, ¿verdad? Aquello tenía todo el sentido del mundo. Nunca habíamos esperado que se mudaran con nosotros. Estaba a punto de expresar nuestra disposición a ayudarlos a buscar un lugar cuando ella, con una habilidad desconcertante, orientó la conversación hacia una dirección muy concreta. He estado mirando los pisos de lujo en el complejo Torre Blanca, en el centro de la ciudad, dijo sonriendo de nuevo. Son muy modernos, tienen seguridad las 24 horas y los colegios de la zona son excelentes. Sería ideal para cuando tengamos hijos. En cuanto mencionó Torre Blanca, sentí un nudo en el estómago. Esa zona era prohibitivamente cara, propiedades de primera con precios estratosféricos. Comprar allí era impensable para nosotros, incluso la entrada supondría un esfuerzo colosal. Marcos pareció igual de sorprendido. Titubeó un instante y murmuró, Clara, creo que ese lugar podría estar un poco por encima de nuestro presupuesto. Su sonrisa se desvaneció al instante, como si se hubiera apagado un interruptor. Se apartó bruscamente del lado de Marcos y se giró hacia él con voz afilada. ¿Fuera de presupuesto, Marcos? ¿Pretendes que viva en casa de tus padres después de la boda? ¿Ese es tu plan? ¿Alguna vez has pensado en ofrecerme un hogar de verdad o solo soy un accesorio que encaja en tu vida cuando te conviene? Sus ojos se llenaron de lágrimas, su voz vibraba con orgullo herido. Parecía la imagen misma de la decepción. Marcos abrió la boca, desesperado por explicarse, pero las palabras no acudieron. Intervine, intentando suavizar la tensión. Clara, cariño, no se trata de que no queramos ayudar. Torre Blanca es precioso, sí, pero esos precios son otra realidad. Si buscas un poco más lejos, en barrios como Los Robles, las propiedades son más accesibles, las zonas son seguras y los colegios siguen siendo muy buenos. No me interesa, me interrumpió con voz tranquila pero firme. No pienso en ningún otro sitio. Todas mis compañeras de trabajo consiguieron un piso en el centro gracias a las familias de sus maridos cuando se casaron. No alzó la voz, no hizo aspavientos, pero su forma de pronunciar ese no me interesa, categórico y frío, fue más contundente que cualquier grito. Pareció como si la luz del sol se hubiera atenuado de repente. Miré a Marcos, hundido en el sofá, con la mirada fija en el suelo como un niño regañado. Luego miré a Clara. Su expresión era impasible, decidida, como si lo que había dicho no solo fuera razonable, sino inevitable. Y en ese momento, por primera vez, una duda que apenas me había atrevido a contemplar se instaló en mi corazón. Aquello no era una pareja resolviendo los pormenores de su futuro. Era una sesión de negociación financiera. Solía creer que hablar de dinero arruina el romance. Ahora empezaba a sospechar que si no hablas de dinero, es posible que ya tengan memorizadas las claves de seguridad de tu cuenta bancaria. A partir de esa conversación sobre el apartamento, las visitas de Clara no cesaron, pero la atmósfera había cambiado sutilmente.
Seguía sonriendo, seguía trayendo pequeños obsequios, pero la calidez se sentía forzada, artificial. Y poco a poco, casi de forma imperceptible, comenzó a dirigir nuestras conversaciones hacia un nuevo tema: su familia. Empezó a compartir anécdotas de su infancia con un detalle emotivo. Mis padres tuvieron una vida muy dura, decía con los ojos humedecidos, especialmente mi papá. Empezó a trabajar en una mina a los 17 años. Tiene las manos deformadas por el esfuerzo. Nunca se compró ropa nueva solo para poder pagarme los estudios. Y mi mamá ha estado enferma gran parte de su vida, con tratamientos constantes, entrando y saliendo del hospital. Mi papá fue padre y madre a la vez y nunca se quejó. Narraba estas historias con la voz quebrada, secándose la comisura de los ojos con un pañuelo. Y debo admitir que Antonio y yo nos conmovimos. Conocíamos las dificultades de la vida y su aparente devoción por sus padres nos llegó al alma. Pero con el tiempo, empecé a percibir un patrón recurrente. Su admiración por sus padres, aunque noble en apariencia, no se limitaba a la gratitud, parecía estar preparándonos. No pedía ayuda directamente, sino que sembraba la idea de que el apoyo a su familia sería una parte inherente de nuestro futuro compartido. Todas las historias de sacrificio familiar terminaban con una frase similar: Marcos y yo nos aseguraremos de que estén bien atendidos. Ya han sufrido lo suficiente. Era sutil, pero la implicación era clara. No solo compartía, estaba reclutando cómplices para su causa. El momento que realmente me sacudió fue durante la celebración del cumpleaños de Antonio. Marcos trajo a Clara a cenar. Habíamos preparado una cena especial, un guiso casero, pan recién horneado, y un pastel de frutas que le encantaba a Antonio. El ambiente era festivo y relajado. A mitad de la comida, Clara levantó su copa y con una sonrisa encantadora dijo: «Señor y señora Vázquez, feliz cumpleaños, Antonio. Les deseo mucha salud y prosperidad. Sé cuánto han trabajado y cómo han sabido gestionar sus finanzas. Ojalá, cuando sea posible, puedan extender esa generosidad a Marcos y a mí para empezar nuestro hogar. Y quizás, si no es mucha molestia, también echar una mano a mis padres. Han sacrificado tanto por mí, no puedo dejarlos desamparados». Lo dijo con una ligereza desconcertante, como si fuera un comentario sin importancia. Su voz era suave y su expresión dulce, pero sus ojos nos observaban con una intensidad inusual. Antonio rió ligeramente, levantando su copa, pero noté cómo su mano se detuvo en el aire por un instante. Marcos miró su plato en silencio. Sabía que lo que Clara decía estaba fuera de lugar, pero no se atrevió a reaccionar. En mi interior, sentí una punzada aguda, como si alguien hubiera torcido mi corazón. Es admirable que un hijo quiera cuidar de sus padres, pero esperar que tus futuros suegros se hagan cargo, disfrazándolo de un simple favor, eso no es devoción, es una forma de presión emocional. Me esforcé por mantener la calma. Era el cumpleaños de Antonio y no quería arruinar la celebración. Pero sentí como la alegría se desvanecía. Cuando insistió en el piso de lujo, pensé que era simplemente materialista, pero ahora empezaba a ver el patrón. No se trataba de gustos, sino de estrategia. Y efectivamente, pocos días después, volvieron a la carga. Después de cenar, Clara se acomodó en el sofá con una taza de té. Sacó su teléfono y dejó escapar un suspiro teatral. «Uf, el transporte público me agota. La oficina está tan lejos, y con el metro y el autobús, es una paliza. Además, tengo que ir impecable a las reuniones matutinas. Maquillaje, peinado, es agotador». Intenté ser comprensiva y asentí. Sí, los desplazamientos pueden ser muy pesados. Ella se apresuró a seguir. Exactamente. Por eso le dije a Marcos que necesitaremos un segundo coche en cuanto nos casemos. Algo espacioso, quizás un SUV. Nos facilitaría mucho las cosas, los viajes de fin de semana serían más cómodos, y cuando tengamos hijos, sería perfecto para llevarlos al colegio. Todo sonaba razonable, práctico incluso. Le pregunté, ¿han mirado algún modelo en particular? ¿Tienen un presupuesto en mente? Marcos abrió la boca para responder, pero Clara lo interrumpió al instante.
De hecho, encontré uno que me encanta, un todoterreno alemán de gama alta. No es exageradamente caro, unos $48.000 incluyendo impuestos. Es muy seguro para conducir y el espacio sería una gran diferencia en nuestro día a día. Antonio y yo nos miramos, la misma pregunta flotando en el aire entre nosotros. ¿Es realmente una cuestión de necesidad o de aparentar? Estaba a punto de profundizar en el tema cuando ella lanzó el anzuelo definitivo. Con una sonrisa dulce y penetrante, nos miró fijamente. Quizás necesitemos un pequeño empujón con lo del coche. ¿Saben? Mis padres no tienen grandes ahorros y yo recién estoy empezando mi carrera. Pero si ustedes pudieran ayudar a cubrirlo como regalo de bodas, sería una demostración de su apoyo. ¿Apoyo?, pensé con amargura silenciosa. Aquello no era una sugerencia de regalo. Era una imposición con nuestros nombres escritos al pie. Quería el barrio más caro de la ciudad. Quería un coche de casi $50.000. Y ahora también quería que ayudáramos a mantener a sus padres. Las palabras de Clara eran amables, su voz melodiosa. Nos llamaba señor y señora Vázquez con una deferencia exquisita. Pero cuando la miraba, solo veía a alguien haciendo un inventario de nuestro patrimonio. No intentaba unirse a una familia. Intentaba adquirir nuestros recursos financieros con nuestra propia chequera. Miré a Marcos. Tenía la mirada perdida en el suelo, el rostro contraído en una mezcla de confusión y frustración silenciosa. Parecía atrapado entre la lealtad que sentía por ella y la incómoda verdad que empezaba a vislumbrar. Y en ese momento, lo supe. No podía seguir callada. La boda aún no se había celebrado y ella ya estaba tejiendo una red para vincular nuestros ahorros de jubilación a su futuro estilo de vida. Quería que financiáramos sus caprichos, que nos hiciéramos cargo de la vejez de sus padres, y que lo presentáramos todo como un generoso plan familiar. Esto no era la construcción de un matrimonio, era la búsqueda de un patrocinador financiero a largo plazo con beneficios adicionales. Esa noche, me senté sola en nuestra habitación, acurrucada en el sillón junto a la ventana. La luz estaba apagada. Solo contemplaba la oscuridad, sintiendo su peso opresivo. Sabía lo que debía hacer. Era el momento de hablar con mi hijo. Ese fin de semana, le pedí que pasara al estudio. Cerré la puerta tras nosotros, creando un espacio libre de distracciones, sin rodeos innecesarios, solo la honestidad cruda que no admite evasivas. La luz del estudio era tenue y cálida. Le serví una taza de su café favorito, el de aroma a vainilla que solía tomar en sus años universitarios. Sonrió ligeramente al tomar la taza. Mantuve la voz firme. Marcos, te he notado preocupado últimamente. Planear una boda no es tarea fácil. Supongo que hay mucha presión, ¿verdad? Suspiró y se dejó caer en la silla, frotándose las sienes con los dedos. Sí, Clara tiene muchas expectativas. No anduve con rodeos. No son solo expectativas, Marcos, son desmesuradas. Quiere un piso de lujo en el centro, un coche de gama alta de casi $50.000, y espera que nosotros paguemos gran parte. Lo miré a los ojos con un tono tranquilo pero decidido. Marcos, no es que no queramos ayudarte. Si hubieras encontrado a alguien que de verdad deseara construir una vida a tu lado, alguien que te amara por quien eres, te daríamos con gusto un regalo de bodas generoso y te ayudaríamos en lo que estuviera a nuestro alcance. Pero lo que ella pide no solo excede nuestras posibilidades, sino que va mucho más allá de lo razonable. Hice una pausa, sopesando cada palabra antes de pronunciarla con claridad. No creo que te ame a ti, hijo. Creo que ama la vida que tú, tu padre y yo podemos ofrecerle, especialmente nuestros ahorros de jubilación. Su expresión cambió al instante. Levantó la cabeza bruscamente, con una mirada herida y cautelosa. Mamá, ¿cómo puedes decir eso de ella?, dijo con voz tensa. Clara no es así. Solo quiere sentir seguridad. Su familia no tuvo mucho. Desear una vida mejor no la convierte en una mala persona. Respiré hondo, sintiendo una punzada en el pecho. Tiene derecho a desear una vida mejor, Marcos, pero la forma en que lo está haciendo no es correcta. ¿Se ha detenido a pensar alguna vez en el estrés que te está causando?
¿En la vida que tu padre y yo hemos construido con tanto esfuerzo? No deja de poner como ejemplo las bodas de otras personas. Exige viviendas, coches, apoyo económico para sus padres. No está planeando un futuro contigo, está calculando un presupuesto a tu costa. Abrió la boca para defenderla de nuevo. Es un poco directa, sí, pero ha sido amable contigo y con papá. Lo interrumpí. Es amable porque quiere algo de nosotros. Señalé la pila de facturas y la calculadora en la mesa de centro. Piénsalo. ¿No ha estado siempre indagando sobre nuestras finanzas? ¿No termina cada conversación recordándonos lo mucho que trabajaron sus padres y lo mucho que quiere compensarlos? Marcos, sé que la amas, lo entiendo, pero el amor no puede anular el sentido común. Bajó la mirada de nuevo en silencio. Pude ver en la tensión de sus hombros el peso de lo que se negaba a admitir. Estaba dividido, atrapado entre la esperanza de que sus sentimientos fueran correspondidos y el creciente temor de que la verdad fuera mucho más incómoda. Mi voz se suavizó. Extendí la mano y la coloqué sobre la suya. No te pido que decidas nada esta noche. Solo te pido que abras los ojos, que la veas con claridad. Pregúntate, ¿te ama a ti como persona o está enamorada de lo que representas, de lo que puedes proporcionarle? Y en cuanto a tu padre y a mí, ¿está agradecida por nuestra presencia en su vida o solo está calculando cuánto valemos? Sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de la taza de café. No respondió, pero supe que, en lo más profundo de su ser, algo había cambiado. Esa conversación no produjo un cambio inmediato. Marcos terminó su café en silencio. No volvió a defender a Clara, pero la duda ya estaba sembrada. Vi un destello de vacilación en sus ojos cuando me miró, como si estuviera atrapado entre lo que sentía y lo que empezaba a sospechar. Quizás, solo quizás, tenía miedo de mirar demasiado de cerca. Sabía que no debía presionarlo. No puedes obligar a alguien a dejar de amar, no cuando aún siente algo. Tenía que descubrir la verdad por sí mismo, experimentarla, sentir las grietas que se abrían bajo sus pies. Solo así llegaría el verdadero despertar. Esa noche, Antonio y yo volvimos a hablar del asunto. Él se sentó en silencio bajo la luz tenue de la lámpara del salón, escuchando cada una de mis palabras. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Antonio se limitó a mirar el reloj de pared, cuyo segundero marcaba el paso implacable del tiempo. Luego, apagó su cigarrillo con un gesto decidido y dijo en voz baja: «No podemos permitir que nos manipule de esta manera. Hablaré con Marcos, buscaré el momento adecuado». No sé exactamente qué se dijeron padre e hijo. Su conversación tuvo lugar a puerta cerrada y ninguno de los dos compartió los detalles. Pero percibí un cambio. Marcos se volvió más reservado, más distante. Durante la cena, jugueteaba con la comida, con la mirada perdida y la mandíbula apretada, como si tuviera algo atascado en la garganta. Sabía que las semillas que habíamos plantado habían germinado. Mis palabras de aquella tarde y la conversación con Antonio se habían instalado en su interior. Aún no florecían, pero estaban ahí, esperando, creciendo. Clara debió sentirlo también. No cejó en su empeño. De hecho, redobló sus esfuerzos y, poco después, jugó su carta más audaz hasta el momento. Puso a sus padres en el centro de la escena. Le dijo a Marcos que era el momento. El momento de que ambas familias se reunieran para formalizar los preparativos de la boda. Tan pronto como Marcos lo mencionó, sentí una opresión en el pecho. Aquello no sería una simple cena para discutir detalles florales o la lista de invitados. Lo presentía, sería una negociación, no una celebración, una reunión para establecer límites, para definir expectativas y, quizás, para pasar factura. Porque cuando alguien como Clara dice, hablemos de la boda, lo que realmente quiere decir es, hablemos de cuánto está dispuesta a pagar tu familia. Y tuve la certeza de que, independientemente de lo que hubiera planeado para este encuentro familiar, su lista de demandas quedaría meridianamente clara. El encuentro se fijó en un restaurante de carretera a las afueras del pueblo. Un lugar sin pretensiones, con manteles de cuadros y fotografías descoloridas de paisajes rurales en las paredes.
Habíamos reservado una mesa discreta al fondo, con la esperanza de tener privacidad para hablar con franqueza. Era una tarde soleada y agradable, pero no lograba sacudirme la sensación de inquietud. Una pesadez sorda se había instalado en mi pecho. Antonio y yo llegamos antes de la hora acordada. Nos sentamos en silencio, bebiendo agua helada, intercambiando miradas cargadas de significado. Sabíamos que aquello no sería un encuentro cordial. Era una transacción, simple y llanamente. Y no solo íbamos a conocer a sus padres, íbamos a ser evaluados. Marcos entró de la mano de Clara, seguidos de cerca por sus padres. Su madre vestía un llamativo vestido rojo, un par de tallas menor de la que le correspondía, y su cabello estaba peinado en una elaborada torre. Sonreía con afecto, pero su mirada era inquisitiva, escrutándolo todo con una frialdad calculadora. Su padre la seguía a un paso, silencioso y encorvado, con una vieja chaqueta de trabajo y jugueteando nerviosamente con un cigarrillo sin encender. Nos saludó con un breve asentimiento, apenas mirándonos a los ojos. Nos sentamos a la mesa. El camarero tomó nota de las bebidas. Apenas habíamos intercambiado unas pocas frases de cortesía cuando la madre de Clara intervino con voz alta y jovial, pero con un matiz que despojaba al momento de toda informalidad. «Ay, Clara siempre ha sido una niña tan aplicada», dijo con entusiasmo forzado. «Inteligente, trabajadora, nunca nos dio un problema. Le va de maravilla en su empleo. Su jefe la adora. La verdad es que no le han faltado pretendientes a lo largo de los años, pero ella solo tenía ojos para Marcos. Es el destino, ¿no creen?» Antonio y yo esbozamos sonrisas educadas y asentimos, pero el mensaje era claro. No era un elogio, era la antesala de una demanda. Efectivamente, su tono cambió, adoptando una repentina y melodramática nostalgia. No venimos de familias acomodadas. Yo trabajo de cajera en un supermercado, de pie 10 horas al día. Su padre fue obrero de la construcción hasta que la espalda no le dio más. Ahorramos cada céntimo para que Clara pudiera ir a la universidad. Nunca le faltó nada. Se secó la esquina del ojo con un pañuelo, pero no vi rastro de lágrimas. Todo lo que deseamos, continuó, con una intensidad creciente, es que su vida sea menos dura ahora. Ha trabajado tan duro. Se merece un respiro, un futuro más sencillo. Repitió más sencillo 2 veces, enfatizando la palabra. Sonó a deseo maternal, pero a mí me sonó a extracto bancario. Fue entonces cuando su esposo, hasta entonces silencioso, tosió un par de veces y se unió a la conversación en el momento preciso. «Nosotros no pedimos gran cosa», dijo con voz ronca. «No necesitamos lujos, solo queremos verlos estables, ¿entienden? He tenido muchos problemas de salud en los últimos años y, bueno, el tiempo no perdona. La planificación para el retiro se vuelve una prioridad». Lo dijo con aparente despreocupación, pero cada palabra fue como una pequeña explosión retardada. Cuando mencionó planificación para el retiro, no se dirigía a su esposa. Su mirada se clavó en Marcos. No podría haber sido más evidente. El mensaje era claro: tú también serás responsable de nosotros. Antonio y yo permanecimos sentados, sonriendo, actuando, pero por dentro hervía la rabia. Aquello no era una cena familiar, era una presentación de negocios, una transacción. Y nosotros éramos los supuestos inversores. Mientras tanto, Clara interpretaba su papel a la perfección, sirviendo agua a su madre, ofreciendo porciones extra a su padre, con una mano suave en su hombro. Era la imagen misma de la hija devota, pero yo la observé. La pequeña sonrisa que asomaba en la comisura de sus labios, un gesto que intentaba reprimir pero que no lograba disimular. No era afecto genuino, era la certeza de la victoria, como si el trato ya estuviera cerrado. Aquella comida transcurrió como una pesadilla. La comida era abundante y bien presentada, pero apenas pude probar bocado. Todo me sabía a ceniza. En cuanto salimos del aparcamiento, Clara estalló. «¿Qué fue eso?», exclamó, girándose en el asiento trasero para fulminar a Marcos con la mirada. «Tus padres no dijeron nada coherente en toda la noche. Mi madre se desahogó, compartió nuestros sacrificios, y ellos solo se quedaron ahí sentados, sonriendo como si fueran estatuas.
¿Qué se supone que significa eso? ¿Acaso se creen superiores a nosotros? Marcos, nervioso, intentó calmarla. Clara, por favor, no es así. Mis padres Solo no quieren gastar dinero, ¿verdad?, lo interrumpió ella, con la voz aguda y cortante como una cuchilla. No quieren comprar el piso del centro, siguen poniendo excusas con lo del coche, y ahora ni siquiera reconocen la necesidad de ayudar a mis padres con su jubilación. Marcos, ¿en serio quieres casarte conmigo o no? El aire dentro del coche se volvió irrespirable. En ese momento, la conversación dejó de ser sobre un apartamento o un coche, se trataba de poder y control. El pobre Marcos parecía un náufrago en medio de una tormenta, intentando convencerse de que aquello era solo una brisa pasajera. Después de esa cena, la campaña de presión emocional de Clara se intensificó, volviéndose más agresiva, más implacable. Empezó a inundar a Marcos con un torrente constante de argumentos cargados de culpa, disfrazando sus demandas con el lenguaje del deber filial y la devoción. Cuidar de mis padres es nuestra responsabilidad, Marcos, le decía. Trabajaron toda su vida, se privaron de todo por mí. Ahora serás como un hijo para ellos. No puedes dar la espalda a la familia. Pero no se detuvo ahí. Empezó a ponerle precio a sus demandas. He estado pensando, dijo una noche con una sonrisa suave pero calculadora. $1.100 al mes para mis padres parece razonable. Comida, medicinas, facturas, todo suma. Y con la inflación, siempre podemos ajustarlo más adelante. Marcos no reaccionó mucho la primera vez que lo escuchó, pero después de aquello, algo se apagó en él. Su vitalidad se desvaneció. La luz que antes brillaba en sus ojos, su sonrisa fácil, la chispa en su voz, todo empezó a languidecer. Ahora caminaba con el ceño fruncido. En la mesa, apenas comía, jugueteaba con la comida como si no tuviera sabor. Y cuando nos miraba a Antonio y a mí, lo hacía con una vacilación constante, como si ocultara algo. Lo vimos. Vimos a nuestro hijo, el mismo joven que solía llenar de alegría cualquier habitación, hundiéndose poco a poco en un mar de dudas, asfixiándose bajo la definición de amor y obligación impuesta por otra persona. Me partió el alma. Aquello no era solo una mujer con altas expectativas, era manipulación pura y dura. Lentamente lo estaba transformando, redefiniendo el amor como sacrificio, convenciéndolo de que cuidar significaba proveer financieramente, y proveer significaba demostrar su valía. Y lo supe, no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Algunas lecciones no se aprenden solo con palabras. Algunas verdades deben ser vistas para ser creídas. Era hora de revelar la verdad, de exponerla a la luz, para que Marcos la viera por sí mismo. ¿Estaba Clara construyendo un futuro con él, o simplemente asegurándose un futuro a costa de él? No quería destrozar a mi hijo, pero tampoco estaba dispuesta a permitir que se convirtiera en el proveedor incondicional de otra persona, condenado a una vida de arrepentimiento silencioso. Así que tomé una decisión firme, conseguiría pruebas, no para mí ni para Antonio, sino para Marcos. Para que cuando la verdad llamara a su puerta, no tuviera más remedio que abrir. A veces, la verdad no irrumpe con estrépito. Se desliza sigilosamente en una tarde cualquiera, oculta en los momentos de aparente tranquilidad que menos esperas. Era un sábado plácido, el aire lleno del canto de los pájaros y la luz del sol filtrándose suavemente por las cortinas. Yo había salido un instante para recoger unos documentos del banco. Clara se había quedado en casa, recostada en el sofá, viendo la televisión. Yo estaba en el balcón, cuidando mis geranios, cuando oí su voz, baja y cautelosa, como si temiera ser escuchada. Pero la puerta del balcón estaba entreabierta y el salón no quedaba lejos. Estaba hablando por teléfono con su madre. Me quedé paralizada, con la regadera en la mano, e instintivamente cogí mi teléfono, activando la grabación en silencio. Su tono era complaciente, teñido de la irritación justa para sonar auténtico. «Mamá, deja de agobiarme». «Todo va según el plan», dijo, con una voz lo suficientemente alta como para que la oyera. «Ya he investigado sus finanzas. Sus padres tienen ingresos considerables de sus pensiones. La casa está pagada, sin deudas.
Marcos, ya sabes cómo es, un alma cándida, fácil de manejar. Solo necesito un poco de teatro y cede. Soltó una risa suave y autocomplaciente. Lo de la casa y el coche va bien. Haré que hable con sus padres cuando sea el momento adecuado. Y tú y papá, tranquilos. Nos encargaremos de todo. La vivienda, el plan de jubilación, eso también lo tenemos en cuenta. Dejadme a mí. Entonces, su tono cambió abruptamente. La madre de Marcos está en el balcón. Te llamo después. En cuanto colgó, el televisor retumbó con un anuncio estridente, llenando la habitación de ruido artificial. Pero sus palabras seguían resonando en mis oídos, claras y afiladas como cristales rotos. El sol seguía brillando, pero yo no sentía nada. Tenía las manos frías y una opresión en el pecho me impedía respirar con normalidad. Ella no estaba aquí para construir una vida con mi hijo. Estaba aquí para saquearnos. Cada gesto, cada palabra, todo calculado al milímetro. Permanecí inmóvil durante lo que pareció una eternidad, viendo cómo el agua de la regadera desbordaba la maceta, empapando la tierra hasta que se volvió oscura y pesada. Luego, lentamente, volví al interior. Le sonreí. Le ofrecí un té, como si nada hubiera sucedido. ¿Por qué no? Aún no era el momento. No necesitaba palabras que él pudiera desestimar como un malentendido. Necesitaba algo innegable, algo que no pudiera ignorar. Y como si el destino quisiera ayudarme, ella me lo proporcionó. Durante los días siguientes, intensificó su campaña. Empezó a llevar a Marcos a más visitas a propiedades de lujo en el centro, concertando citas para probar coches deportivos en concesionarios de gama alta. Cada vez que volvían, le hablaba con entusiasmo de las comodidades de las casas inteligentes, de los interiores de cuero, de las comunidades exclusivas y de los sistemas de climatización avanzados, como si nos estuviera presentando el proyecto de una vida que debíamos cofinanciar. Luego llegó el clímax. Una noche, apareció con una carpeta en la mano, con aire profesional. Se sentó en el centro del sofá, con las piernas cruzadas y una expresión serena, y colocó la carpeta con cuidado sobre la mesa de centro, como si estuviera a punto de presentar una estrategia de negocios en una sala de juntas. Señor y señora Vázquez, Marcos, comenzó con voz tranquila y un rostro que irradiaba confianza. Esto no es una imposición, son simplemente una serie de sugerencias, una planificación inicial para evitar futuros malentendidos o presiones financieras. Sentí un vuelco en el estómago. Antonio frunció el ceño con tal intensidad que temí que no pudiera relajarlo. La primera página, propuesta de vivienda. Sugería que nosotros colaboráramos con el pago inicial de un apartamento en un nuevo complejo de lujo en el distrito financiero. Solicitaremos la hipoteca conjuntamente a nombre de Marcos y mío, explicó, pero si ustedes nos apoyan con la entrada, la carga se aliviaría considerablemente. Además, es más seguro que la propiedad esté a nombre de ambos desde el principio. Página 2. Adquisición de vehículos. Recomendaba la compra de un coche deportivo nuevo antes de la boda, registrado específicamente a su nombre. Marcos me ayudará con la financiación del resto, ya que puedo conseguir un descuento a través de la aseguradora de mi empresa. Ahorraremos mucho a largo plazo, sonrió. Casi me río, pero me contuve. Página 3. Presupuesto familiar mensual. El salario de Marcos se asignará en un 80% a una cuenta conjunta que yo administraré. Soy muy organizada con los gastos, así que creo que esto optimizará nuestras finanzas. Luego vino la página 4, plan de apoyo a los padres. Mis padres no tienen pensión de jubilación, había escrito. Su empleo siempre fue inestable, así que acordamos ofrecerles una asignación de $950 al mes para gastos básicos. Marcos y yo compartiremos el costo, pero cualquier contribución de ustedes sería muy apreciada. Y por último, una sección titulada Consideraciones adicionales. Considerando los gastos futuros como el cuidado de los hijos, la atención médica y la educación, sugerimos que consideren establecer un fideicomiso familiar o actualizar la designación de beneficiarios de sus pólizas como un gesto de apoyo a largo plazo y seguridad mutua. Cada frase era cortés, el tono cálido, pero el contenido, gélidamente transaccional.
Cada línea era un signo de dólar disfrazado. Cerré la carpeta con las manos temblorosas. Aquello no era un plan financiero, era un contrato de adquisición hostil, cuidadosamente disimulado, para convertir el afecto en capital, a los suegros en patrocinadores y el matrimonio en una fusión de cuentas bancarias. Levanté la vista. El rostro de Marcos estaba lívido. Miraba las páginas como si fueran a incendiarse en sus manos. Sus dedos se aferraban al borde de la carpeta, con los nudillos blancos, como si no supiera si romperla o arrojarla lejos. La habitación se sumió en un silencio tan espeso que ni el televisor lograba romperlo. Un programa de variedades seguía sonando de fondo, risas artificiales, aplausos fingidos, celebrando triunfos banales, mientras nuestra casa permanecía inmóvil, conteniendo el aliento. Y lo supe. Este era el momento crucial. El telón se había alzado finalmente. El acto final había comenzado, y era hora de ver si mi hijo elegiría el amor o se enfrentaría al verdadero costo de su relación. Esa noche, el aire en el salón se sentía congelado. Marcos miraba fijamente la propuesta de vida y finanzas postmatrimoniales de Clara con una mezcla de asombro e incredulidad. Sus dedos seguían aferrados al borde de la carpeta, blancos por la presión, como si soltarla pudiera hacer que todo aquello se volviera terriblemente real. Pero no articuló palabra. Clara, por su parte, no parecía afectada en absoluto. Soltó una risa suave y ligera, casi condescendiente, y dijo: «Marcos, no dejes que la estructura te asuste. Sé que esto puede parecer un poco intenso, sobre todo para tus padres, pero no son exigencias. Es simplemente una comunicación transparente para que todos sepan a qué atenerse». Luego, se giró hacia mí, su voz suave, su postura impecable, su sonrisa cuidadosamente calibrada. «Señora Vázquez, tengo un profundo respeto por usted y por su esposo. Presenté esto no para generar conflicto, sino precisamente para evitarlo. No se trata de dinero, sino de tranquilidad para el futuro». A primera vista, todo sonaba razonable. Su tono era sereno, su maquillaje perfecto, su expresión sincera. Para un observador externo, habría parecido la encarnación de la madurez y las buenas intenciones. Marcos la miró a ella, luego a mí, con los labios entreabiertos. «Mamá», dijo en voz baja y vacilante, «sé que esto se siente un poco incómodo, pero Clara es buena persona. De verdad lo es. Solo que a veces es un poco directa». «Eso es todo». No respondí. Simplemente miré a mi hijo con una quietud que parecía de piedra. El fuego que antes ardía en mi interior ahora era ceniza, frío, pesado y silencioso. Antonio permanecía sentado cerca, con el ceño fruncido en silencio. Marcos insistió: «Solo queremos una vida estable. Es todo. Sé que tú y papá están preocupados, pero necesito que confíen en mí. Quiero estar con ella. Solo necesito su apoyo». «Apoyo». Esa palabra cayó como una aguja en una herida abierta. «Apoyo». Como si no hubiéramos hecho exactamente eso cada día de su vida, desde sus primeros llantos nocturnos hasta las fiebres que nos mantuvieron despiertos hasta el amanecer. Desde rehacer ensayos universitarios después de cada intento fallido hasta sentarme fuera de su oficina después de su primer desengaño amoroso, esperando en el frío solo para ofrecerle una taza de café y recordarle que no estaba solo. Le dimos nuestros días, nuestras noches, nuestra energía, nuestro aliento, y ahora todo se reducía a «¿no me apoyan?». Tomé la carpeta, la cerré con cuidado y la deslicé de nuevo sobre la mesa hacia él. Mi voz sonó tranquila, demasiado tranquila. «Marcos, si esa es tu decisión, adelante. Si quieres casarte con ella, no te lo impediremos. Pero a partir de ahora, tendrás que asumir la responsabilidad de tus elecciones». Se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos. No esperaba esa reacción. Quizás anticipaba otra discusión, lágrimas, pero no esa calma definitiva. Abrió la boca para replicar, pero las palabras no acudieron. Me levanté, recogí las tazas de té de la mesa y caminé hacia la cocina. Mi voz al hablar de nuevo era monótona, concluyente. «No hace falta que se queden a cenar. No esperábamos visitas, y no estamos de humor para tenerlas.
La expresión de Clara flaqueó solo por un instante. Aún así, se puso de pie y pasó el brazo por el de Marcos. «Vamos», dijo. La puerta se cerró tras ellos con un clic sordo, dejándonos a Antonio y a mí sentados en el silencio que habían dejado atrás. Me hundí lentamente en el sofá, aferrando el asa de mi taza de té con tanta fuerza que las venas de mi mano se marcaron. Antonio tomó la taza de mis manos y la dejó a un lado. Luego, con suavidad, colocó una mano sobre mi hombro. «No dejes que esto te consuma», dijo. «A veces, dejarlos tropezar es la única forma en que aprenden». Asentí, pero no hablé. No esa noche ni a la mañana siguiente. Después de aquella noche, no llamé a Marcos, no le envié mensajes. No le pregunté dónde estaba ni qué pensaba. No mencioné su nombre en la mesa. Fue como cerrar una ventana en medio de una tormenta. Dejar que el viento aúlle fuera por un tiempo. Dejarlo solo para que sintiera la fuerza de la intemperie. Para que finalmente viera quién había estado sosteniendo el paraguas todo este tiempo. Tras esa noche, la casa se volvió más silenciosa que nunca. Antonio seguía dedicando sus mañanas a podar las ramas en el patio trasero. Yo me mantenía ocupada cocinando, limpiando, doblando ropa, pero nunca mencionamos a Marcos, nunca mencionamos a Clara. Era como si el calor hubiera desaparecido de las habitaciones, reemplazado por una fina capa de polvo invisible. Sin necesidad de palabras, habíamos llegado a un acuerdo tácito. Sin interferencias, sin concesiones. Marcos me enviaba mensajes de texto de vez en cuando, breves, impersonales. «¿Cómo estás? Espero que tu espalda esté mejor». Yo respondía con monosílabos lentos. «Bien». «Sí». Sin hacer más preguntas. No le pregunté cómo se sentía. No le pregunté si había reconsiderado las cosas. Sin confrontaciones ni dramas, solo una retirada silenciosa y constante. Vino un par de veces a recoger algunas pertenencias que había dejado, como si quisiera aferrarse a algo sin ser capaz de nombrarlo. Le preparé un plato de sopa, pero apenas hablamos. Se quedó un rato, inquieto. No mencionó a Clara ni una sola vez, pero pude ver la tormenta desatada en sus ojos. Se estaba desmoronando, atrapado entre la lealtad que deseaba mantener y la verdad que se resistía a aceptar. Y yo no me quedé de brazos cruzados. Esa llamada que había escuchado desde el balcón la había grabado con claridad. No la confronté, no se la envié a Marcos, simplemente esperé el momento adecuado. Pero luego, otra pieza cayó en su lugar. Una noche, mientras navegaba por las redes sociales, apareció en mi feed una publicación geolocalizada, algo sobre un nuevo complejo de apartamentos de lujo en el centro. Hice clic por curiosidad. La foto mostraba a Clara de pie en un elegante piso piloto, vestida impecablemente, sosteniendo una taza de café con una sonrisa de satisfacción. El pie de foto decía: «¿Quién necesita una cuna de oro para vivir bien? Yo no juego a perder». Entré en su perfil. No era su cuenta pública, sino una privada, claramente destinada a un círculo íntimo de amistades, no a familiares, no a Marcos. Los comentarios me revolvieron el estómago. ¿Otro patrocinador? ¿Quién pagó por estas vistas, Tienes que enseñarnos cómo haces que un hombre te entregue su billetera así. Y la respuesta de Clara es fácil. Solo hay que saber manipular y envolverlo bien. Las manos me temblaban de rabia contenida. Poco después, contacté a una vieja amiga, la hija de mi colega de la biblioteca, Elena. Acababa de terminar la carrera de Derecho y estaba haciendo prácticas en un bufete especializado en planificación patrimonial. Me reuní con ella para tomar un café y le expliqué toda la situación con calma y detalle. Sin dramatismos, solo la verdad desnuda. Después de escucharme, Sofía aceptó ayudarme a tenderle una trampa. Se haría pasar por una asesora financiera independiente, supuestamente contratada por la empresa de Marcos para ofrecer servicios de planificación patrimonial, prematrimonial a sus empleados. Con la excusa de una consulta sobre la gestión de un futuro patrimonio conjunto, invitaría a Clara a una primera entrevista. Y Clara picó el anzuelo. Quedamos en una mesa tranquila en un rincón de una cafetería discreta en el centro.
Sofía había preparado una grabadora oculta y una lista de preguntas cuidadosamente elaboradas para que Clara se sincerara. Hablemos un poco sobre las finanzas después de la boda, comenzó Sofía. ¿Tiene alguna expectativa sobre cómo se gestionarán los activos? Clara mantuvo su compostura habitual, con una leve sonrisa. Bueno, soy bastante buena con los números. Probablemente me encargaré de la mayor parte del presupuesto y los gastos mensuales, aunque, obviamente, Marcos y yo tomaríamos las decisiones importantes juntos. Sofía asintió, acercándose suavemente. ¿Y qué papel imagina que jugarán los padres de Marcos en su vida financiera como pareja? Clara hizo una breve pausa antes de soltar una risita despreocupada. Ellos, idealmente, ayudarían con el pago inicial de una casa. Quizás también con un coche. Más adelante, supongo que contribuirían al fondo de educación de futuros hijos o algo así. Sería lo justo, ¿no? Entonces llegó el momento crucial. Sofía preguntó con aparente ligereza, ¿consideraría el dinero de los padres de Marcos como parte de su futuro patrimonio compartido? Esta vez, el tono de Clara se relajó aún más, casi confiado. Seamos sinceras, dijo, con un guiño cómplice, la gente me cae bien. Si los manejas con tacto, te dan lo que quieres. Ya le dije a Marcos que sería inteligente poner su casa, su coche, incluso cualquier herencia a nuestro nombre cuanto antes. Por si acaso, no queremos cabos sueltos. Tomó un sorbo de café y añadió con una risita, la verdad es que tengo prisa. Su madre, con esa actitud dulce, pero es astuta. Necesito consolidar todo antes de que ella tome alguna decisión que no pueda revertir. Cuando Sofía me envió el archivo de audio, me senté en la mesa de la cocina, intentando leer correos electrónicos mientras contenía la náusea. Ella había confirmado cada sospecha, cada corazonada, cada presentimiento visceral, con una claridad escalofriante, con un orgullo descarado. Nunca vio a Marcos como un compañero, lo veía como un medio. Nunca quiso unirse a nuestra familia, quería conquistarla, no con amor ni paciencia, sino con estrategia y rapidez. No le mostré la grabación a Marcos de inmediato. Esperé. Porque este tipo de verdad, tan brutal, solo tiene impacto cuando la persona está lista para enfrentarla. Resultó que no tuve que esperar mucho. Pocos días después, me llamó. Su voz era más baja de lo normal, más lenta. Se percibía una agitación interna. Mamá, dijo, ¿puedo ir a casa? Creo que necesitamos hablar. Le dije que sí, sin preguntar. Después de cenar, lo conduje al salón y puse la grabación. Nada más, sin preámbulos, solo el sonido de su prometida, sonriendo, tomando café y desmantelando todos nuestros miedos. Mientras las palabras llenaban el aire, vi cómo su rostro palidecía. Apretó la mandíbula. Sus manos, apoyadas en sus rodillas, se cerraron en puños, hasta que los nudillos se volvieron blancos. Clara, susurró con la voz quebrada. ¿De verdad dijo todo eso? Sí, Marcos, lo dijo, respondí, con calma y serenidad. Y estuviste a punto de entregarle tu futuro, el legado de nuestra familia, cada gramo de confianza que tu padre y yo construimos durante décadas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero luchó por contenerlas. Lo arruiné, mamá, dijo en voz baja. Estaba tan desesperado por creer en el amor que no me di cuenta de que no era amor en absoluto. Pensé que si le daba más, se sentiría segura, pero lo único que hice fue perderme a mí mismo. No le eché en cara nada. No lo regañé ni le dije te lo dije. Simplemente extendí la mano y la puse sobre su hombro, firme y cálida, porque a veces, lo único más pesado que un corazón roto es el peso de ver finalmente a alguien tal como es. Al día siguiente, Marcos tomó una decisión. Rompió la relación. Miró a Clara a los ojos y le dijo con una voz firme como una roca, «No eres digna de todo lo que mi madre ha hecho por mí». Ella lo intentó todo, lágrimas, súplicas, promesas. Lloró por el malentendido. Aseguró que nunca tuvo malas intenciones. Le rogó que recordara los buenos momentos. Pero él no cedió. Entonces intervinieron sus padres. La pareja educada y sonriente del restaurante desapareció. Llamaron a Marcos directamente, sin rodeos.
Esta vez, su tono era agresivo, acusador. «No tienes ningún sentido de la responsabilidad», espetó su padre. «Hiciste una promesa», añadió su madre, con la voz cargada de una amenaza implícita. Las parejas jóvenes discuten, es normal, pero lo que duele de verdad es cuando decepcionas a la generación anterior. Intentaron la vergüenza, la presión, la culpa. Pero Marcos se mantuvo firme. Por primera vez, no puso excusas, no intentó facilitarle las cosas a nadie. Simplemente terminó la llamada y bloqueó sus números sin dudarlo. El joven que antes cuestionaba cada decisión y se encogía para complacer a los demás ya no estaba. En su lugar, había un hombre que había visto la verdad y había elegido ser fiel a sí mismo. Más tarde esa noche, regresó a casa. No a recoger cosas, no a mantener la paz, sino a estar en casa. Entró en el salón y sacó el viejo álbum de fotos familiares. Ese que no se había atrevido a mirar en años. Se sentó en el sofá y pasó las páginas lentamente, una por una. Sin prisa. Sin lágrimas. Solo recordando. Fotos de rodillas raspadas y sonrisas imperfectas, pasteles de cumpleaños torcidos hechos con amor, noches de acampada bajo las estrellas, momentos pequeños que habían forjado una vida. Finalmente, levantó la mirada. Sus ojos eran suaves, pero serenos. «Mamá», dijo, «solo quiero volver a ser yo mismo». Después de la ruptura, Marcos se sumió en un silencio que duró un tiempo. No volvió a casa de inmediato, ni llamaba o enviaba mensajes con frecuencia, pero yo lo sentía. En algún lugar bajo ese silencio, su espíritu se recomponía. Como la tierra después de una tormenta, aún fangosa, aún cruda, pero albergando semillas que ya empezaban a asomar hacia la luz. Entonces, un sábado por la mañana, apareció en la puerta con una caja grande de cartón en los brazos y una mirada en su rostro que no le había visto en mucho tiempo. Una especie de calma, esa que solo llega cuando finalmente se deja ir algo pesado. «Mamá», dijo, «empaqué algunas cosas. Pensé en traerlas a casa». Asentí y tomé la caja. Pesaba más de lo que parecía. Dentro había más que ropa, su vieja guitarra de la universidad, con el mástil desgastado, un libro con las esquinas dobladas, lleno de anotaciones, y una botella de agua metálica abollada que claramente había sido su compañera en muchos momentos de su vida. «Casi olvido que tenía esto», dijo, pasando los dedos por el estuche de la guitarra. «Pero resulta que estas eran las únicas cosas que no quería dejar atrás». No dije mucho. Simplemente saqué la botella de agua, la lavé, la llené con agua fresca y se la devolví. Luego, pregunté suavemente, «¿Y ahora, Marcos? ¿Hacia dónde quieres ir?» Me miró con los ojos claros. «Quiero encontrar un trabajo en el que realmente crea», dijo. «Dejé mi empleo en finanzas. Estoy solicitando un puesto como coordinador en una ONG local. No paga mucho, pero siento que encajo». Entonces, algo dentro de mí se iluminó. Recordé cuando era adolescente, haciendo voluntariado en el comedor social, paseando perros para los vecinos mayores, dando clases de apoyo a niños en la biblioteca. Lo hacía simplemente porque le hacía feliz. Siempre fue ese joven luminoso, amable, infinitamente curioso. Y ahora, estaba encontrando el camino de regreso a sí mismo. Durante las semanas siguientes, Marcos volvió a ser una presencia familiar en el pueblo. Ayudó a la iglesia con la organización de un mercadillo solidario, colaboró en la construcción de refugios para personas sin hogar e incluso organizó un evento para recolectar libros para la biblioteca escolar. A veces lo veía desde lejos, descargando cajas de una furgoneta vieja, la camisa empapada de sudor, pero siempre con una sonrisa. Se veía diferente, no solo más ligero, sino más libre. La tensión en sus hombros había desaparecido, el cansancio en sus ojos se había disipado. Ya no parecía apurado, no intentaba demostrar nada. Simplemente estaba presente, auténtico. Y cada fin de semana, regresaba a casa para cenar, no por obligación, sino porque lo deseaba. Se sentaba a la mesa de la cocina, preguntaba por la salud de mi espalda, por los tomates de la huerta de su padre. A veces traía pequeños detalles, mermelada casera de frutos rojos porque recordaba que me encantaba,
una bolsa de café de especialidad para Antonio. Incluso reparó discretamente la vieja tostadora que no funcionaba. Una noche, mientras recogíamos los platos, Antonio se rió entre dientes y comentó: «Antes te terminabas la cena en 10 minutos. Ahora pasas media hora discutiendo conmigo por la última patata». Marcos se rió con ganas. En aquel entonces no entendía. Ahora lo sé. Nada sabe mejor que el hogar. Ya no hablaba de Clara. A lo sumo, un suave «me alegra que no hayas tirado la toalla conmigo». Sabía que la herida aún existía, pero también veía cómo la suturaba, no con arrepentimiento, sino con un propósito renovado. Una tarde lo vi en el patio trasero, subido a un viejo taburete, cambiando una bombilla en el porche. Le alcancé la llave inglesa. Al tomarla, dijo, sin levantar la vista: «Mamá, quizás debiste dejarme estrellarme contra esa pared hace tiempo». Sonreí, negando con la cabeza. «Solo no quería que te estrellaras tan fuerte como para no poder levantarte». Bajó del taburete, apretó la bombilla por última vez y me miró a los ojos. «Menos mal», dijo en voz baja, «que siempre estuviste ahí para recogerme». Y en ese instante, bajo la luz suave del atardecer, comprendí. Había encontrado su camino de vuelta, no solo a casa, sino a sí mismo. El segundo otoño llegó silenciosamente, como un amigo familiar que se desliza por las ventanas abiertas. Esa tarde, Marcos llegó a casa con alguien nuevo. Se llamaba Sofía. Llevaba gafas de montura sencilla y una sonrisa cálida y genuina. Su voz era suave pero firme. Era enfermera en un centro de atención primaria cercano. Se conocieron en una colecta de alimentos, ayudando a la iglesia a preparar la cena de Nochebuena para la comunidad. Marcos me contó después que la vio subir las escaleras de la iglesia cargando 3 bolsas repletas, resoplando, decidida a no dejar caer ni una sola lata. Marcos la vio desde el otro lado del aparcamiento y corrió a ayudarla. Sin pedir permiso, tomó 2 de las bolsas, y ella le sonrió con una gratitud sincera, como si fuera la primera vez que alguien aparecía sin que se lo pidieran. Sofía no solo tenía un corazón bondadoso, sino también los pies en la tierra. Esa noche, mientras trabajábamos juntas en la cocina preparando la cena, lo presencié de primera mano. En un momento dado, la conversación derivó hacia las familias, intercambiando anécdotas mientras picábamos verduras y removíamos las ollas. Le pregunté, de pasada, si sus padres seguían trabajando. Ella asintió. «Están cerca de jubilarse. He estado ahorrando un poco, por si acaso necesitan ayuda más adelante. Pero mi padre me dice que no me preocupe todavía. Dice que lo último que quiere es que ponga mi vida en pausa por ellos». Se rió al decirlo, sin amargura ni dramatismo, solo con una ternura natural, como si hubiera crecido en un hogar donde amar significaba no convertir el cuidado en una carga para el otro. En ese instante, lo comprendí. La verdadera bondad no se anuncia con discursos ni se mide en facturas. Reside discretamente en la forma en que una persona asume la responsabilidad sin esperar nada a cambio. Más tarde esa noche, me ayudó a hornear galletas en la cocina. Revolvió la masa mientras me decía: «Marcos siempre dice que tus galletas son las mejores del mundo». Pensé que exageraba, pero me equivoqué. Son aún mejores que las que hacía mi abuela. Me reí, negando con la cabeza. De pequeño también decía eso, pero luego solo se comía 2 y escondía el resto en el cajón de su escritorio para que nadie más pudiera cogerlas. Antonio se unió a nosotros y la conversación viró hacia los deportes. Sofía no fingió interés, escuchó atentamente. Hizo preguntas perspicaces e incluso mencionó algunos términos de baloncesto que hicieron que Antonio arqueara una ceja y sonriera. Después de cenar, me ayudó a recoger la mesa en silencio. Limpió la encimera y guardó las sobras en recipientes, moviéndose por nuestra cocina como si la conociera de toda la vida. No esperó instrucciones, simplemente actuó. Y antes de irse, se volvió hacia mí, con una sinceridad que brillaba en sus ojos. «Sé que ha pasado por momentos difíciles», dijo suavemente, «pero no estoy aquí para llenar un hueco. Simplemente, quiero a Marcos. A él, tal como es. No a su historia, no a su futuro, no a la versión que alguien pudiera querer moldear de él. A él».
Esa palabra, él, cayó suave como una pluma y sólida como la verdad. Me quedé en el umbral de la puerta mientras se marchaban, viendo cómo sus siluetas se perdían en la noche. Marcos caminaba a su lado, ni delante ni detrás. La brisa hizo sonar las campanillas del porche, un sonido delicado y familiar, como una nana que no escuchaba desde los años en que Marcos cabía en mis brazos. Más tarde esa noche, después de dejar a Sofía en su casa, Marcos regresó. No dijo mucho. Simplemente se sentó en silencio en el patio trasero, bajo el viejo emparrado donde la hiedra comenzaba a enroscarse para la temporada. Preparé 2 tazas de té y le llevé una, sentándome a su lado sin decir palabra. Tomó un sorbo, sosteniendo la taza entre sus manos, y luego habló. «Mamá», dijo suavemente, con la voz más baja de lo habitual, «gracias por no rendirte conmigo». No lo miré. Observé el vapor que se elevaba de mi taza y respondí con ternura. «Nunca tuve miedo de que te equivocaras de camino, hijo. Solo temía que nunca te detuvieras el tiempo suficiente para mirar hacia atrás». Permaneció en silencio un momento, y luego se giró hacia mí. «Solía pensar que eras un obstáculo», dijo, mirándome fijamente, como si yo le impidiera avanzar. «Pero ahora lo sé. Eras lo único con lo que siempre podía contar para que me ayudara a levantarme cuando caía». Nos sentamos allí durante un largo rato sin hablar, dejando que el viento susurrara su canción tranquila a través de las enredaderas sobre nosotros. Y en la quietud de aquella noche de otoño, con el té enfriándose en nuestras manos y el perdón floreciendo en el silencio, lo comprendí. Mi hijo ya había regresado a casa una vez antes, pero esta vez había vuelto de verdad. Los días se sucedieron, tejiéndose unos con otros como una manta cálida y familiar. Y poco a poco, la casa recuperó su ritmo habitual. Volví a dedicar las mañanas a mis geranios, podando las flores secas y dando la bienvenida a los nuevos brotes. Antonio retomó su rutina. Todos los miércoles por la tarde, dedicaba unas horas a ser voluntario en la parroquia. Marcos venía a menudo, no por obligación o culpa, sino simplemente porque quería. Retiraba las hojas caídas del jardín, revisaba la instalación eléctrica de la cocina y cambiaba los filtros del aire acondicionado antes de que nos diéramos cuenta. A veces, Sofía lo acompañaba, trayendo alguna delicia casera, bizcochos, pan de maíz, tartaletas de limón aún calientes del horno. Se movía por nuestra cocina con una familiaridad sorprendente, sin preguntar dónde estaban las cosas, simplemente sabiendo. Ya no hablábamos del pasado, no directamente. Pero de vez en cuando, mientras estábamos sentados a la mesa, compartiendo un pollo asado o unas patatas al horno, Antonio suspiraba y decía con una sonrisa, «Nuestro chico finalmente ha encontrado su camino, ¿verdad?». Y yo asentía en silencio, agradecida de que algunas lecciones, por dolorosas que sean, acaban siempre conduciendo a casa. Marcos continuó trabajando en la ONG. No se hizo rico, pero su labor era constante y gratificante. Nunca se perdió una sola celebración familiar. No nos traía regalos caros ni alardeaba de sus logros profesionales. Regresaba a casa con alguna oferta del supermercado y una botella de vino tinto con la etiqueta torcida, pero con un sabor sorprendentemente bueno. Una tarde de domingo, le hice una pregunta que no le había hecho en mucho tiempo, ¿eres feliz ahora? Hizo una pausa y luego sonrió. No era una sonrisa para complacerme, sino una que le nacía de lo profundo. Sí, dijo, lo soy. No es la clase de felicidad que se ve bien desde fuera, no es ostentosa. Pero es una felicidad que puedo permitirme, que puedo llevar sin pretensiones, una que siempre me trae de vuelta aquí. Sentí que algo se ablandaba dentro de mí, como los pétalos de una rosa abriéndose al sol de la mañana. Porque eso era todo, ¿verdad? Toda la vida, los desvíos, las angustias, el ruido y el dolor de crecer, no eran más que un largo viaje hacia una meta simple, encontrar un lugar donde no tengas que fingir, un lugar donde no tengas miedo de perder, un lugar que no se desmorone cuando tú lo hagas. Ese lugar no tiene por qué ser grandioso, ni nuevo, ni perfecto. Solo tiene que ser lo suficientemente fuerte como para sostener tu caos, lo suficientemente tierno como para perdonar tus errores, lo suficientemente firme como para decirte, puedes empezar de nuevo. Y ese lugar se llama hogar. Se llama mamá.
Espero que esta versión sea más única y se ajuste mejor a tus expectativas. He intentado modificar considerablemente los diálogos, las situaciones y los detalles para reducir la similitud, manteniendo a la vez la coherencia y la intensidad emocional de la historia. Si todavía sientes que necesita más ajustes, por favor, házmelo saber.